Bienvenidos a una edición más de Voz Ciudadana. Los saluda Raquel Salazar. En esta oportunidad vamos a hablar con un tema que tiene que ver con la economía nacional. Y es que el ministro Tuesta ha señalado que ha encontrado una caja fiscal en emergencia. Está cayendo la caja fiscal y ha tenido que adoptar medidas inmediatas, urgentes y necesarias. Recortar los gastos superfluos y aumentar el impuesto selectivo al consumo a algunos productos. Esto ha generado preocupación por el impacto que vaya a tener en los precios de algunos productos de primera necesidad. Pero para analizar este tema nos acompaña a Juan Francisco Gaviria, docente CIDE de la Universidad Católica. También está Alberto Reyes, docente CIDE de la Universidad Católica. Uno es administrador de empresas y el otro es economista. Contador tributario, perdón. Ambos bienvenidos, muchísimas gracias. Bueno, primero a ambos preguntarles en qué consisten estas medidas para que el ciudadano, para la persona que nos está viendo, entienda un poco lo que está pasando. Lo único que ellos saben es que se van al mercado y en el caso de las amas de casa encuentran que los precios de algunos productos se han incrementado. La culpa la tienen estas medidas, qué sé yo, el incremento de los combustibles a nivel internacional. Empezamos con usted, Juan Francisco Gaviria. ¿Por qué era necesario que el gobierno adoptara estas medidas? Sí, Raquel, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Efectivamente, como bien ha mencionado el ministro Tuesta, en los últimos años existe una preocupación por parte del Estado en cuanto a la recaudación tributaria y la presión fiscal. En el año 2017, Perú redujo su recaudación tributaria en más o menos 1.3, 1.4%. Y este año no es que estemos en una crisis fiscal propiamente dicha, pero hay una preocupación en cuanto a la administración del gasto y a que los objetivos propuestos por el gobierno de Martín Vizcarra sean cumplidos en materia tributaria, ¿no? ¿Hay una tendencia a la baja? Hay una tendencia a la baja, de hecho no se ha recaudado lo esperado, pero como bien mencionaba, no es que estemos en una crisis fiscal propiamente dicha. ¿Desde ¿no? hace cuántos años que se viene De hecho, los cayendo? últimos años es una preocupación del Estado. La SUNAT emitió cifras a fines del año, inicios de este año, en relación a la recaudación y a la presión fiscal. ¿Y cuáles son las causas de esa caída? De hecho, necesitaríamos varios programas para poder analizar las causas, pero hay una preocupación en cuanto al empresario privado y las facilidades que tiene para poder llevar adelante una serie de emprendimientos, de iniciativas. Existe un esfuerzo muy limitado, muy pobre por invitar a la formalización. He sabido también que no tenemos una cultura tributaria muy sólida, como conversábamos con Alberto de manera previa al programa. Y creo que de hecho hay una preocupación muy general, ¿no?, por parte de diversos grupos de interés, pero el resultado es perjudicial, ¿no? Alberto Reyes, esta preocupación es válida por la caída en la caja fiscal, esta cultura de no pago de tributos ha ido aumentando en los últimos años. ¿Cuáles son, la misma pregunta, cuáles son los factores que han llevado a esta caída? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Comentábamos previamente que efectivamente aquí hay varios factores. Hace varios años la recaudación tributaria está en baja. El presupuesto de la República tuvo unos supuestos que no se están dando en la realidad. Cuando asume el gobierno actual la gestión, se encuentra con que hay un déficit muy grande que cubrir. Y una de las medidas más recaudadoras es justamente aplicar elevación de tasas o nuevos impuestos al consumo. Uno de ellos es el impuesto selectivo al consumo. Que es de fácil, más rápida la recaudación. Es fácil la recaudación, pero el que afecta a más impacto al que menos gana. El que menos gana es el que va a pagar más. Y cuando hablamos de impuesto selectivo al consumo, estamos viendo la gasolina, el impacto a la gasolina. La gasolina es un componente de un costo total de un bien o un servicio. Y es trasladado en forma automática al día siguiente de su publicación o de la especulación del aumento. Y aún más se aúna un aumento un poquito adicional porque los especuladores piensan que se viene no solamente un hipo inflacionario, sino que se viene un paquete atrás. En este caso específico, el gran problema que nosotros tenemos es la baja recaudación, o sea, la eficiencia en la recaudación. Y
no hay una política de incentivar al emprendedor a formalizarse. O sea, tenemos una de las formalizaciones más grandes del mundo. Entonces, esto hace que el mercado se mueva y el consumidor sea el afectado. Ahora, sobre las medidas puntualmente, sobre este impuesto, el aumento del impuesto selectivo al consumo, a los combustibles, a los cigarrillos, a las bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y autos nuevos. Primero, ¿en qué consisten y si eran necesarias? A ver, el impuesto selectivo al consumo, acá Alberto, con todo su know-how tributario, no me va a dejar mentir, es un impuesto que tiene por finalidad gravar aquellos bienes que generan externalidades negativas. ¿Qué es una externalidad negativa? Vamos a suponer que somos no fumadores, nos vamos a un evento social y el simple hecho de estar expuesto en un ambiente de fumadores nos puede generar algún impacto negativo para la salud. Aquí hay puntos de vista encontrados. Hay especialistas en la materia que mencionan o hacen referencia que el Estado busca gravar o incrementar este impuesto selectivo a determinados productos que ya tenían un selectivo al consumo. Lo que se ha hecho es incrementar o nivelarlos por un tema de una preocupación, digamos, a nivel nacional, ¿no? Hace poco salió un estudio de la Universidad de Harvard donde se hablaba de las enfermedades no transmisibles que generaban un costo social para el país de más o menos unos 24.000 millones de dólares. Y eso, por un lado, es un argumento válido, una preocupación muy válida, pero por otro lado también se sustenta o se argumenta que el fin de este impuesto es justamente incrementar la recaudación tributaria. Más que un tema de salud y del medio ambiente. Más que un tema tributario, más que un tema, claro, más que un tema de salud, perdón, ¿no? Ahora, si me permites, y vamos un poco a qué pasó en algunos países vecinos, por ejemplo en Chile en el año 2014 se incrementó el selectivo al consumo de las bebidas azucaradas, por citar un ejemplo, a 18%. Y no generó el impacto esperado, ¿no? La gente igualito seguía consumiendo sus bebidas igual azucaradas. Seguro con las bebidas alcohólicas. Igualito, el mismo comportamiento, ¿no? La misma tendencia, ¿no? Entonces, si esto no da resultados, ¿el gobierno podría corregirlo? Digamos que es una medida que particularmente coincido con expertos en la materia en que no es el mejor momento para aplicarla. Si bien es cierto, se ha nivelado en algunos productos, por ejemplo, el caso del combustible que mencionaba Alberto también, pero considero de que es una medida que podría traer unas consecuencias en el mediano plazo, ¿no? Sí. Cuando el gobierno anuncia que va a aplicar impuestos selectivos de consumo por motivos de salud, en otros países suelen hacer un fondo de todo lo recaudado y justamente va destinado al motivo por el cual se incrementó la tasa. En este caso estamos ante un claro hecho de recaudación. Sencillamente es recaudación. Y se va a recaudar considerablemente. Ese es el objetivo, ¿no? Una de las cosas que también podríamos conversar, saliéndose un poquito de impuestos selectivos al consumo, si yo quería consumir algo, recaudar algo por impuestos selectivos al consumo, debería enfocarme de otra manera. El carro nuevo no contamina. El que contamina es el carro usado. En otros países, en casi todos los países desarrollados, los carros nuevos no tributan, no pagan impuestos. Los que pagan son los carros que tienen de 4 a más años. Esos son los contaminantes. Entonces, aquí hay que perfilar mejor. Hay una contradicción. Así es, hay ahí, que ¿no? perfilar mejor el enfoque económico. Y además no se le ha puesto impuesto selectivo, no se ha aumentado el impuesto, por ejemplo, al pisco, que es igual, es una bebida alcohólica. Así es que consuma lo que el Perú produce. Sin embargo, sería inteligente, como dice nuestro amigo, revisar y replantear. Ya estamos en una ruta, sabemos que necesitamos caja, y no solamente viene por el aspecto de ingresos, sino también de reducir los gastos. Cuando el público, que es el gran afectado, el consumidor, ve que las dos balanzas se ajustan y que él es parte de un todo, lo asimila mejor. Y el hipoinflacionario es mucho menor. Aquí no, hay mucha especulación, hay mucho movimiento, hay mucho... En la calle, según vemos en los medios de comunicación, el ciudadano de a pie, las amas de casa ven en los mercados que algunos productos se han incrementado. Hay protestas en el Cusco, en no sé qué otra ciudad también por el aumento del precio de los combustibles. El ministro de Economía ha señalado de que no, que él ha visto sus estadísticas y más bien que algunos precios de algunos productos están bajando, que lo que él puede ver es especulación y hasta oportunismo. ¿Es así? A ver,
Si recurrimos a la teoría económica, inflación es un alza sostenida de precios, ¿no?, durante un determinado periodo de tiempo. Lo que ha ocasionado sí este impuesto es un impacto inflacionario, es como un hipo, si queremos verlo así. Los precios que se encontraban a un determinado nivel lo que han hecho es dar un brinco, subir un peldaño. Pero la inflación ya hablamos de un incremento sostenible en un determinado horizonte de tiempo. De hecho, esta coyuntura hace y es sabido que el costo tributario de este impuesto sea asumido por el consumidor de a pie, ¿no? También es una oportunidad para muchos aprovecharse de este tema a través de una especulación y basado en ello incrementar el precio de determinados productos, ¿no? Lo preocupante de cuando uno ajusta el impuesto selectivo al consumo es que es el costo más impuesto selectivo al consumo, la suma de los dos es base del IGB. Cuando yo aumento el impuesto selectivo al consumo, inmediatamente aumentó el IGB en el precio de cada producto. Entonces ahí hay un doble efecto. Tercero, estuve el día domingo en el mercado de Magdalena, los dos por coincidencia vivimos por ahí, y me fui a degustar un alimento por ahí y fui preguntando sobre las frutas. Y me dicen, más o menos ha subido entre 5 o 6% el valor. O sea, la gente ha asumido que se viene otras cosas más y entonces está tomando sus precauciones por proteger su ganancia, ¿no es cierto? Ese es el impacto que está recibiendo. Y vuelvo a repetir, cuando hay un incremento de los impuestos al consumo, o sea, el IGB, impuestos al consumo, el que más le va a afectar en su canasta es el que menos poder adquisitivo tiene, ¿no es cierto? De repente alguien que gana más de 5.000 soles, el impacto va a ser menor. Pero aquel que gana sueldo mínimo vital, ese sí va a sentir el Porque el impacto. incremento del impuesto selectivo al consumo debe ser por el del combustible, supongo. Claro, porque muchos claro. dirán a los cigarrillos, a las bebidas azucaradas, alcohólicas, automóviles, eso no tiene que ver con la canasta familiar. Que no Así implica es. que el consumo se reduzca, ¿no? Porque si vamos, digamos, al caso puntual que acabas de mencionar, en el caso del combustible, gravar el combustible te afecta a muchos sectores, ¿no? No solamente, ¿no? En general. el caso del diésel es muy utilizado para transportes de carga, para movilizar los productos que vienen de la sierra, del norte del país, y obviamente eso encarece, O sea, ¿no? hay un impacto. Sí, Pero sí. por oportunismo, por temor, por especulación. Le comento, hay mucha gente que viaja todos los días Lima-Cañete, Huacho, Huaral, Barranca, a Lima, todos los días. Y ellos son los que más impactos van a ver porque en el pasaje ya le están subiendo. Le voy a poner un ejemplo. Si a mí me subieran el costo de lo que, por brindar yo un servicio, yo inmediatamente lo traslado al cliente. El señor lo traslada a sus clientes y se comienza a formar una cadena de aumento de precios. Comenzamos a generar inflación. Y hace mucho el impacto o la transparencia en la información que da el Estado hacia el público. Ha habido una afirmación, un desmentido, una reafirmación y un cambio. Primero se dijo, eso le claro, hace mucho daño a la economía. Sí, vamos a hablar sobre ese punto. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Vamos a escuchar la opinión del público en las calles. Se está aumentando los precios de los productos en los mercados, ¿no? ¿Qué dice el ciudadano de a pie? Ya regresamos. ¿Usted ha percibido el alza de combustible? Sí, ha subido bastante el combustible, señorita. Que suban las cosas en este tiempo no es lo más indicado. El pollo está para vender a 7.50, 7.80. La gasolina ha subido más o menos 20 céntimos el galón, pero el gas, el GLP, ha subido algo de 18 céntimos por litro. Bueno, si es una forma de ayudar a la economía del país, caballero, ajustarnos el bolsillo, no queda de otra. Nos suben a nosotros también tenemos que subir. Bueno, sí le he percibido el alza, pero no demasiado. Ahora ya uno no puede guardar plata, únicamente uno trabaja para comer nomás ya. En realidad no estoy de acuerdo con el alza porque en realidad el alza ha sido para la gente pobre, para la gente de abajo, no para la gente de arriba. Los productos que se venden de pan llevar en el mercado han subido también. Que nosotros no somos los que debemos pagar los platos sucios, pues. Yo no me esperaba, digamos, el cambio tan así repentinamente, pero
¿Qué podemos hacer, pero? No estoy de acuerdo con la alza del combustible. Porque no se justifica, ¿no? No, pues muchos, ¿cómo estamos ahora? No hay negocio, no hay venta, señorita, todo está, pero no se puede. Injusta, pero necesaria. Seguimos nosotros en Voz Ciudadana a través de Congreso Televisión analizando las recientes medidas adoptadas por el gobierno para aumentar la caja fiscal. Algunos señalan que se está haciendo mucho ruido con el aumento del impuesto selectivo al consumo, que no va a tener el impacto que algunos están señalando. Lo cierto es que la gente en la calle siente que es así. Seguimos nosotros analizando el tema con Juan Francisco Gaviria y Alberto Reyes, ambos docentes del CIDE Universidad Católica. ¿No había otra alternativa? Por ejemplo, Sandro Fuentes, ex jefe de la SUNAT, señala que por este ruido debió mejor incrementarse en un punto el IGB. ¿Qué le parece esa posibilidad? A ver, bueno, creo que es una medida un poco atrevida, por utilizar un término, ¿no? Incrementar el IGB es una medida muy sensible, si bien es cierto, es una alternativa de fácil recaudación, porque es un impuesto indirecto que grava el consumo. Diría que es una acción que no sería recomendable más aún en esta coyuntura, ¿no? Existen otras alternativas, como por ejemplo fomentar la cultura del gasto, la cultura de la austeridad. Reducir el gasto público es un reto difícil, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Difícil, pero no imposible. Señor Reyes, ¿qué le parece esta posibilidad de aumentar en un punto el IGB? Comentábamos en el intermedio que cualquier tributo, cualquier aumento en la tasa de tributos indirectos que son al consumo, son los de fácil recaudación, pero de efecto más negativo en la canasta familiar. Por tanto, por ahí no va la cosa. Aquí hay una balanza entre ser eficientes en el gasto, ser eficientes en la recaudación. La suma de los dos hace que nosotros tengamos un presupuesto equilibrado. Una de las teorías económicas es darle capacidad de consumo al poblador. Mientras más consumes, mueve la rueda, más genera en tributos indirectos. Y ahí viene la economía sana. O sea, el trabajador, el poblador debe tener la capacidad de consumo. Con esto están quitando. Y hablábamos también en el intermedio referente a cuando a mí me suben un producto, tengo la oportunidad de buscar un producto sustituto, un bien sustituto. Me suben el precio de la carne, me voy al pollo, me voy al pescado, me voy a los cereales, ¿no? A las menestras, ¿sí? Pero en este caso no. El impuesto es directo al bolsillo, al combustible, y eso tiene un efecto multiplicador que no se puede evadir. ¿No había otra alternativa, por ejemplo? Usted mencionaba antes del corte. El ministro, cuando se presentó aquí en el Congreso, dejó entrever de que se podía cobrar el impuesto a la renta a los que ganen menos de 2.000 soles y generó toda una polémica, se prendieron las alarmas, la preocupación de la mayoría de trabajadores y el premier tuvo que enmendarle la plana, hacer la aclaración correspectiva. Y lo que ha dicho el ministro de Economía es que en su lugar se va a impulsar el uso más intensivo de los comprobantes de pago. ¿Qué le parece esta medida que está apoyando mucho el ministro de Economía? Es un canal, es una opción muy sana porque invita, digamos, también a la formalización, ya que los consumidores de a pie van a tener la posibilidad de también contribuir con la formalización. Si obviamente, recordemos que hace un año más o menos SUNAT sacó un paquete de beneficios tributarios donde podías deducir de la renta de quinta para dependientes los determinados consumos presentando una serie de comprobantes. Considerar también de que la exigencia de estos comprobantes electrónicos de alguna u otra manera va a invitar a que las personas que tienen emprendimientos que forman parte de un mercado informal puedan pasarse a las filas de la formalidad. Alberto Reyes, ¿en qué consiste justamente este tema de los comprobantes de pago electrónico? ¿Qué hace el contribuyente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para el año 2017, la SUNAT, justamente reafirmando lo que estamos afirmando acá,
sacó una medida extraordinaria. Además de las 7 UITs que teníamos de deducible automático, dio 3 UITs adicionales, para lo cual estableció una serie de conceptos por las cuales debía acumularse comprobantes electrónicos y presentarlos y solicitar la devolución del tributo. Eso es correcto. Entonces lo que sugeriríamos, lo que seríamos es ampliar los porcentajes y la diversidad de productos o servicios que uno puede tener. ¿Dará resultados? Por ahí está bien. Sin embargo, volvemos a repetir, el secreto de una buena recaudación es que disminuya drásticamente la informalidad. ¿Correcto? O sea, hay mucha informalidad en nuestra economía. Es lo que hace muchos años no se hace en la SUNAT ni el MEF, nada. Tuvimos un boom, pues tuvimos un crecimiento a nivel mundial, los coeficientes de crecimiento eran altísimos, pero no crecimos en eficiencia ni en volumen, solamente crecimos pues, precios internacionales. Ese fue nuestro error. O sea, teníamos la vaca gorda, pero por precios internacionales, pero no por recaudación interna. Ahora, es difícil llegar a un consenso con la población en materia de tributos porque afecta a sus bolsillos. Y más aún viendo de que lo que él aporta no se ve, no ve obras, piensa que el gobierno gasta mal, y hace muchos gastos superfluos, ¿no? Mira, de hecho, Perú es uno de los países que tiene la carga tributaria más alta, ¿no? Nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar con emprendedores, siempre la pregunta que ponen sobre la mesa es ¿qué impuestos tengo que pagar? Y genera una especie de temor, de inseguridad, enterarse que tienen que pagar pues, un IGB, una renta, salud y otros impuestos adicionales, ¿no? Efectivamente, genera una sensación como de frustración porque el ciudadano de a pie, el emprendedor que contribuye con la recaudación fiscal, no ve el resultado de esa recaudación. Por eso, ¿no? Es alto la cultura esta de no pagar impuestos. Por ejemplo, el simple hecho de traer productos de primera necesidad de provincias y que el flete sea alto, justamente por la falta de vías de conectividad modernas, ya genera un sobrecosto en ese producto que al final llega y que el que va a pagar todo va a ser el consumidor final. Entonces, todo tributo de consumo, en realidad lo paga el que se toma la gaseosa o paga el servicio, ¿no es cierto? El usuario del servicio. Entonces, para esto nosotros necesitamos que el Estado ataque de una vez inteligentemente la informalidad. Les voy a poner un ejemplo. Ahí en San Borja tengo un cliente que asesoramos, tiene 2 competencias a su costado. Irónicamente, la SUNAFIL y la SUNAL le cae al formal, hasta lo trata de sancionar. Ahora inclusive hay una inspección del Ministerio de Trabajo sobre el sistema de seguridad. Y como no tienes la matriz, como no tengas eso, te sanciona. Pero curiosamente los que están al costado, nunca les cae la SUNAT. Entonces, ¿cómo le puedo exigir a este señor que pague todos los tributos laborales, que lleve los libros contables, que pague asesores, si que la pague ley contador? No se aplica para si todos igual. No lo protegen contra una competencia informal. Así es. Entonces, por ahí va el secreto. Eso también implica un costo tributario para el empresario, para el emprendedor. Las pequeñas y medianas empresas representan cerca del 97% del dinamismo de la economía peruana. Y si nos ponemos a pensar, la realidad del pequeño y mediano empresario es diferente a la realidad de la gran empresa. La gran empresa tiene una espalda financiera, una espalda sólida que le permite también recurrir a ciertos canales de asesoría para armar esquemas tributarios mucho más sólidos. En cambio, en el caso de las pymes, la realidad es diferente y no hay una base, digamos, tributaria específica para este complejo. nicho, ¿no? Ahora, el gobierno también se está ajustando el cinturón, ¿no? Está recortando estos gastos superfluos que se están dando cuenta, por ejemplo, diversas instituciones en lo que se refiere a pasajes, consultorías. Parece difícil, ¿no? No es sencillo, es un trabajo, de hecho, de largo alcance, más aún cuando en los últimos años no hemos tenido esa cultura de austeridad, ¿no? El gasto público se ha incrementado, la recaudación tributaria ha disminuido y de alguna u otra manera esto genera preocupación. Lo curioso es que el año pasado, proyectos del mismo Congreso daban grandes exoneraciones. Entonces el público dice, bueno, al final hay un ajustón y lo primero que me hacen a mí, y cuando yo veo que las grandes empresas, por Facebook corre mucho esta información, se le está dando exoneraciones tributarias que ni siquiera solicitaron,
Segundo, hay empresas grandes que deben millones de soles. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, si juntamos todo este menú, hace que el portador esté escéptico. Entonces, no se trata de dar golpes de escepticismo, de pesimismo, no. Tiene que ver toda una política de transmitir bien lo que deseo hacer, muy honestamente, y hacerse la promesa de una gestión eficiente que se debe gastar en lo que realmente debe gastarse. Cuando el público ve que las necesidades básicas de educación, de salud, de conectividad, ¿sí? El Estado comienza a estar presente en las provincias, este señor, por más que le subas, solamente va a ser un hito. Se necesita una verdadera reforma tributaria, ¿no? Que se viene anunciando hace bastante tiempo, pero parece difícil de que aterrice y queda solamente en promesas. ¿Cómo está, brevemente ya para terminar, cómo está la SUNAT? ¿Tiene las suficientes herramientas para actuar? El ministro dice que se necesita de todas maneras sí o sí una ley antielusiva. Escuchamos. Sí, definitivamente sí, pero hay que contemplar que hay diferentes nichos dentro de este paraguas que alcanzaría la ley, ¿no? La realidad de los pequeños y medianos es distinta a la realidad de los grandes. Eso implicaría que la reforma contemple una escala tributaria para los pequeños y una escala tributaria para quienes ya están mucho más posicionados en el mercado. Además, por ejemplo, la SUNAT tiene un problema. Su misma página virtual no es amigable. Yo soy contador, soy tributarista y nosotros enseñamos a los que accedan a su página, revisen mañana, tarde y noche y a veces se cuelga, a veces no está la información, no está completa. Pero también sabemos que ha habido una reducción de personal donde se incentivaba a que la persona que, entre comillas, no calzaba en el organigrama se debería ir y los que se han ido son los que sí hacían gestión. Son más capaces. Sí, los más capaces se han ido. ¿Sí? Entonces aquí hay un problema, ha fallado algo. Pero también sabemos que hay problemas con contrabando. Cada vez que se hace un operativo, la culebra, le llaman así cuando vienen los carros con contrabando, parece que tuvieran datos anticipados que salen de adentro de los operativos. El oro, el contrabando en Juliaca es altísimo. Entonces, ¿La SUNAT no está cumpliendo con su papel? No, se trata de que estamos en un mundo tan informal que el Estado debe tomar la batuta para comenzar a ser formales en todo. Sí, pues, porque es que la mayoría de ciudadanos dice, mira, con las justas me alcanza mi sueldo y me van a descontar, cuando yo veo que las grandes empresas cuenta con excelentes asesorías para más bien evadir o pagar menos de lo que corresponde, ¿no? Y eso es terrible. También, hay algún... Brevemente, ya para finalizar, ¿todos deberíamos pagar impuesto a la renta, incluso los que ganan menos y ganan un poquito? Bueno, es un tema polémico, ¿no? Pero pongo sobre la mesa, creo que nadie espera la fecha de vencimiento de sus impuestos con alegría, ni nadie espera el momento de pago con ansias, ¿no? Cuando el tributo al consumo, la tributación indirecta, IGB, impuestos al consumo es bajo, deberíamos pagar todos. Eso sería lo sano, pero aquí es a la inversa. Tenemos demasiado impuesto al consumo, por eso que a nadie le gusta esa medida que se quiere tomar, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Juan Francisco Gaviria y a Alberto Reyes por haber estado aquí en Voz Ciudadana. Y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos.